combinar o no combinar. Aquí, como hemos visto a lo largo de los ciclos de cada una de las guías, pues vemos que hay cambios dinámicos y lo que a veces fue en su tiempo, a veces cambia, y para eso es esta plática con la cual vamos a dar la bienvenida a la doctora Ana Elena Ancona Vadillo, quien es cardióloga del Hospital General de México, desde luego es miembro de la ANCAM y asimismo es profesora del curso en la UNAM. Doctora Ancona, le dejamos. Bueno, pues muy buenas tardes. Vamos a continuar prácticamente con lo que corresponde a la revisión de la terapia, principalmente farmacológica. Obviamente esto ya no me voy a detener, el gran impacto que tenemos nosotros de hipertensión arterial en México y sobre todo cuando se asocia directamente con comorbilidades. Las 5 preguntas a plantear respecto a si combinamos o damos únicamente monoterapia en hipertensión arterial es: ¿por qué lo vamos a justificar? ¿Qué significa la terapia combinada? ¿En quién la vamos a considerar? ¿Y cuál es la combinación ideal y qué opciones existen dentro de la terapia de combinación? ¿Cómo la justificamos? Primeramente recordamos un poquito que la fisiopatología de la hipertensión arterial pues es un mosaico genético múltiple en el cual influyen factores anatómicos, factores renales, factores endocrinos, adaptativos, hemodinámicos, y por lo tanto nosotros tenemos que ver que todos estos mecanismos fisiopatológicos conllevan obviamente a que existan retenciones de sodio a nivel renal, que tengamos alteraciones de la actividad del sistema nervioso simpático, exceso del sistema renina-angiotensina-aldosterona, alteraciones de membrana, hiperinsulinismo, que nos van a llevar también pues, a alteraciones que en su conjunto vamos a poder nosotros desde el tratamiento, primeramente buscar los mecanismos autorregulatorios y después justificar nuestra terapia desde el punto de vista farmacológico. ¿Cómo fue el avance? Perdón. El gran impacto que tiene la hipertensión arterial y el motivo por el cual debemos intervenir cuando la estamos diagnosticando se debe al daño que tiene directamente sobre órganos diana. Decimos que el curso puede ser acelerado y maligno, debutando con accidentes vasculares cerebrales a nivel de hipertrofia y llevando a la insuficiencia cardíaca, a nivel de grandes vasos, a nivel renal, de tal manera que la hipertensión arterial tiene un costo muy alto, puesto que siempre está asociado con comorbilidades. Difícilmente encontramos al paciente hipertenso puro y por lo tanto tenemos que pensar en todas estas comorbilidades que se presentan para tener un tratamiento óptimo y adecuado de la terapia antihipertensiva. Hay que recordar que el control antihipertensivo es muy bajo. Lo veíamos con lo mismo con el metabolismo de los lípidos, hablamos que el control de la presión arterial aproximadamente es un 25% y realmente el bajo control que tenemos de los pacientes en nuestro país, pues obviamente nos obliga a llevar a un diagnóstico temprano y a buscar las cifras de la presión arterial. No me detengo en mencionar que las guías son instrumentos muy prácticos en el manejo de la hipertensión arterial. Y aquí tenemos lo que ha sido la evolución del JNC, hasta que donde vemos en que empezamos a tener terapia combinada a partir del JNC6, en el cual ya nos marca la terapia combinada como una opción desde el inicio del tratamiento antihipertensivo. De tal manera que tenemos que pensar que las dosis y la terapia combinada nos va a ayudar a llevar al paciente a un control más rápido de las cifras antihipertensivas. Estas son las 2 guías que ya comentó extensamente el doctor, y una de las grandes justificaciones nos las dio hace muchos años el estudio HOT, cuando nos dijo que el 63% de los pacientes, para alcanzar una meta de presión arterial diastólica menor de 90, pues necesitaban terapia combinada.
Y para llevar a una meta de 80 milímetros de mercurio, prácticamente 3/4 partes de estos pacientes necesitaban tomar una terapia de combinación. ¿Y por qué? Aquí tenemos lo que significan todos los estudios que se han hecho en correlación a la presión arterial y el número de antihipertensivos utilizados. Vemos que la gran mayoría de ellos tomando como referencia la presión arterial, estos estudios clínicos, pues nos llevan a ver que se ha usado hasta más de 2 antihipertensivos para llegar a las metas de presión arterial diastólica. Al mismo tiempo tenemos estudios como el UPKDS, el HOT, el ASEN, que nos hablan del número de fármacos que están requiriendo para alcanzar una meta en la presión arterial. Y en presión arterial sistólica, para alcanzar estas metas, se necesitan arriba de 2 fármacos para poder tener metas de seguridad para los pacientes. De tal forma que tenemos que considerar a la terapia combinada. ¿Y qué significa combinar? Pues únicamente tener una droga tipo A, que logramos una disminución de las cifras arteriales, agregamos un segundo fármaco, y lo cual tenemos un efecto de sinergia para disminución de la presión arterial sistólica entre 12 a 22 milímetros de mercurio y la presión arterial diastólica entre 7 y 14 milímetros, cuando con una sola droga la disminución era mucho menor. La terapia combinada responde a que la presión arterial tiene una patogénesis multifactorial, que también está limitada al estímulo de mecanismos contrarreguladores, disminuir los efectos colaterales que van relacionados con el incremento de las dosis, limitar los cambios y las altas dosis, que esto da constantemente el incumplimiento del tratamiento, reducir el tiempo necesario para alcanzar las metas, que es algo que constantemente el paciente necesita y nos aqueja, y protección directamente al órgano diana y la confianza de la relación médico-paciente. ¿En quién podemos considerar la terapia combinada? Claramente hemos estado hablando de objetivos y de estrategias, y entonces cuando hablamos de objetivos decimos que 140-90 en la población general, 130-80 en diabéticos de alto riesgo y 120-75 en los pacientes que tienen daño renal y proteinuria. Y la pregunta es, ¿damos monoterapia o medicamentos más potentes? ¿Hacemos combinaciones fijas o bien usamos la polifarmacia? La clasificación no me detengo, prácticamente en base a las cifras de presión arterial, un criterio más, aparte de la escala de riesgo cardiovascular que debemos individualizar en cada paciente, y entonces consideramos la selección de un fármaco. En la selección de un fármaco tenemos que ver la prevención en forma específica, sobre todo en el continuo cardiovascular, la situación clínica con las comorbilidades del paciente, características demográficas, la regresión o retraso del daño a órganos diana y la prevención del riesgo cardiovascular. ¿Cuándo vamos a iniciar el tratamiento? Y esto nos dan las guías europeas que hemos estado viendo. El tratamiento farmacológico debe considerarse, decimos que en hipertensión grado 1 con riesgo bajo a moderado, decimos que la presión se mantiene elevada en repetidas visitas en forma continua, la presión ambulatoria se eleva o la presión arterial permanece elevada a pesar de llevar un periodo de tiempo razonable, entonces debemos considerar el tratamiento farmacológico en este grupo de pacientes. En este cuadro podemos ver el inicio del tratamiento farmacológico, decimos en grado 2-3, hay que recomendar con prontitud, y estos son los niveles de evidencia que tenemos. En grado 1 con riesgo cardiovascular elevado se recomienda el tratamiento farmacológico. En grado 1 con riesgo cardiovascular bajo debemos de considerarlo. En los ancianos lo recomendamos con una presión arterial sistólica mayor de 160 o también si es mayor de 80 años de edad.
y puede considerarse la presión también entre 140 o 159, que no es lo más recomendable, y esto nos lo demostró el estudio Seniors. Y el tratamiento no es recomendable cuando las encontramos en cifras limítrofes. El JNS7 marca claramente que las cifras de presión sistólica por arriba de 20 milímetros de mercurio y la diastólica por arriba de 10 milímetros de mercurio, podemos iniciar con terapia combinada. Mayor de 160 a 100, cuando no tenemos daño a órganos diana, y 150-90, cuando el paciente es diabético o tiene daño a órganos diana o a órganos blancos. También hay que recomendar la impresión sistólica aislada o refractaria por causas no identificables en el paciente de alto riesgo y muy alto riesgo. Ya habíamos comentado las cifras en el paciente nefrópata y diabético. Y este es el esquema que les enseñaba de discernir prácticamente en escoger entre si damos un agente único o una combinación de dos fármacos. Valoramos la escala del riesgo del paciente, las cifras de presión arterial y consideramos si damos un solo agente. El seguimiento del paciente a 6 semanas, 8 semanas, dependiendo del criterio del médico. Hay que considerar si se queda con un solo agente o cambiamos o llegamos a una dosis más alta para poder tener un mejor cumplimiento de las metas. Y si esto no lo logramos con la monoterapia, se cambia a la combinación de dos fármacos en dosis baja y posteriormente en dosis alta. Y la combinación de dos fármacos, sabemos que tenemos una combinación previa, dosis completa, añadimos un tercer fármaco, podemos cambiar a una combinación distinta o bien hasta 3 fármacos que podemos manejar a dosis completas. ¿Cuáles son las combinaciones ideales? Pues nada más recordar los grupos que tenemos en todos los estudios que nos han demostrado y que han sido probados para reducir el riesgo cardiovascular: diuréticos tiazidos, YECAS, ARAS, calcio antagonistas y beta bloqueadores. El esquema tradicional que conocemos de todas las guías en las combinaciones, que son recomendables las que vemos en verdes, no recomendables la combinación de un ARA con un YECA, y eso nos lo demostró el estudio Accomplish. Las combinaciones de dos fármacos como tratamiento inicial tenemos en contra. Uno de los dos fármacos puede no ser efectivo, los atribuibles a los efectos secundarios que son más difíciles cuando tenemos estas combinaciones, y los pros: cuando un agente no es efectivo, hay que encontrar una monoterapia alternativa, que puede ser un proceso complicado y que puede afectar al cumplimiento. Respuestas más rápidas en un mayor número de pacientes y un beneficio en el paciente de mayor riesgo. Y también la menor tasa de abandono del tratamiento. En las combinaciones preferidas nos marcan las guías en clase 2A, se deben considerar otras combinaciones de fármacos probablemente que sean beneficiosos para reducir la presión arterial, sin embargo es preferible las cuales han sido probados por los ensayos clínicos. Y las combinaciones con un único comprimido a dosis fijas de dos fármacos antihipertensivos en una sola tableta pueden ser recomendables o beneficiosas, dado que reduce el número de comprimidos diarios, mejora la adherencia y es baja en los pacientes con hipertensión arterial. ¿Y qué opciones farmacológicas existen? Para terminar, pues aquí tenemos los de primera línea, que tenemos YECAS, ARAS, calcioantagonistas, diuréticos. En segunda línea tenemos betabloqueantes, alfabloqueantes, diuréticos de ASA, antagonistas de aldosterona, etcétera. Tenemos combinaciones duales en primera línea, tiacídicos, YECAS o tiacídicos con ARAS, calcioantagonistas con YECAS o ARAS, y combinaciones de triple esquema que también pueden considerarse en primera línea, que es un calcioantagonista, un ARA o una tiacida. Estas son las principales combinaciones de los fármacos antihipertensivos que nos muestran las guías europeas, en que nos hacen un enfoque gradual de combinaciones aleatorias,
Como no alcanzo a distinguir muy bien, pero hay 3 consideraciones. La gran mayoría de los estudios, a excepción de 3 de ellos, iniciaron directamente con terapia combinada. Muchos de ellos fueron aleatorios y fueron en brazos donde se fueron agregando los diferentes tipos de tratamientos farmacológicos. Otra de las consideraciones que tienen, este es el grupo de estudios que soportan el por qué la terapia combinada es buena, en los grupos de pacientes que fueron reclutados para cada uno de ellos, y obviamente el impacto que tienen sobre la morbimortalidad, sobre el daño cerebral, la cardiopatía isquémica, los eventos y las complicaciones a nivel renal. Ahí queda mencionarles que el estudio OnTiger y el Altitude pues fueron estudios que nos dieron la luz para no mezclar un YECA con un ARA o no combinar YECAs o ARAs por el riesgo de problemas renales en los pacientes. Es una consideración igual en los grupos de hipertensos de alto riesgo, en los que se hicieron los estudios, y podemos ver la disminución de los grupos y de los eventos en cada uno de los grupos especiales que se manejaron de alto riesgo. Por último, hay que recordar que las combinaciones pues tienen un mejor efecto cuando disminuyen las cifras de presión arterial sistólica, sobre todo combinaciones como estamos viendo aquí, olmesartán con hidroclorotiazida. Tenemos combinaciones en donde nos han demostrado en 24 horas el control efectivo de las cifras de presión arterial. La ventaja de hacer combinaciones con los fármacos es que disminuimos efectos secundarios, reducimos el número de comprimidos, el número de tomas diarias, se simplifica el tratamiento, hay mayor adherencia al tratamiento, hay una reducción también de costos y la facilitación de la prescripción. Y los inconvenientes, pues la dificultad en la aplicación de la cronoterapia, la imposibilidad de fraccionar comprimidos, porque no se puede tomar la mitad, son terapias que son combinadas, no podemos saber en dónde queda la mitad del fármaco, hay que tener la mayor rigidez en la dosificación y dificultad de poder identificar los efectos adversos. ¿Qué tipo de agente requerimos para solucionar los problemas actuales del tratamiento? Uno que sea suficientemente potente para alcanzar las metas, favorecer la adherencia, menos tomas diarias, menor número de comprimidos, menos efectos colaterales y que mejoren los demás factores de riesgo y un efecto también sobre los procesos ateroesclerosos. Buscamos eficacia, mayor sinergia, adherencia, disminución de efectos colaterales. Esta es la razón por la cual en hipertensión arterial combinamos. Y por último, cuando nos hablan las guías de que hay que mejorar las recomendaciones que nos hacen a los médicos, inicialmente es a nivel de paciente, a nivel de centro hospitalario y a nivel de cada uno de nuestros pacientes. Y con esto terminamos, creo que estamos justo a tiempo y muchas gracias.